objetivo del informe que hemos preparado sobre Uruguay es exactamente aportar algunos elementos de debate, una mirada de perspectiva internacional para que informe el debate interno en Uruguay. El objetivo fundamental es asegurar que el desarrollo de políticas educativas en Uruguay pueda ser informado por evidencia, y en este caso evidencia internacional sobre prácticas de otros países. Y en Uruguay es efectivamente un país donde la estructura de gobernanza tiene un impacto bastante grande en la manera como son utilizados los recursos. En términos de las conclusiones del informe, hemos notado que ha habido bastante progreso en términos de cobertura en los últimos años. También la preocupación que existe en el sistema para mejorar la equidad también es muy positiva. Otro elemento importante de gobernanza ha sido la propia creación del INED, que permite una mirada más externa a los resultados educativos dentro del país. Todavía hemos también observado que hay algunas debilidades en términos de gobernanza que tiene algún impacto en la manera como se utilizan los recursos. En particular, la estructura del gobierno es muy fragmentada porque tenemos esencialmente los diferentes consejos para los diferentes niveles de educación que desarrollan sus políticas para su subsistema, y no hay una visión holística en el desarrollo de políticas educativas, porque el CODICEN está arriba y coordina, pero al mismo tiempo los consejos son autónomos. Eso implica alguna fragmentación, y eso implica que en términos de utilización de recursos no hay una mirada holística y cada uno compite con el otro, y no es deseable desde el punto de vista de la utilización de los recursos. Otro problema importante tiene que ver con la ambigüedad en términos de responsabilidad educativa, exactamente porque el CODICEN coordina la política, pero al mismo tiempo los consejos educativos son autónomos, y eso lleva a una cierta ambigüedad en términos de responsabilidades. Es decir, que al final no hay un elemento claro en términos de a quién rinde cuentas, y eso tampoco es bueno desde el punto de vista de la utilización de los recursos. Otro punto del gobierno que es importante en nuestro análisis es el hecho que la gobernanza de la educación está muy centralizada. Los poderes al nivel departamental y al nivel del centro educativo son muy limitados, y eso, claro, tiene problemas en términos de ajustar la utilización de los recursos a las necesidades locales. La parte muy positiva es que haya habido esfuerzos considerables en términos de aumento de los recursos en los últimos años. La inversión pública en educación ha crecido en los últimos 10 años. Hay también un enfoque particular en desarrollo de programas educativos para mejorar la equidad en el sistema. Entonces, esos son dos puntos muy positivos. Todavía el gasto público en educación sigue siendo bajo comparado con otros países, incluso de América Latina. Un tema bastante esencial en nuestro informe también el hecho que la distribución de la financiación de los recursos desde arriba hasta los centros educativos le falta transparencia, es decir, no hay los parámetros de distribución no son tornados públicos. La distribución del CODICEN a los diferentes consejos, por ejemplo, tiene una tendencia histórica y no una base más de identificación de necesidades. Y después de los consejos a los centros educativos existe una forma de financiamiento, pero los parámetros no son tornados públicos, así que no es posible tener una idea concreta por qué un centro educativo recibe más recursos que otros. Otro tema también muy importante en términos de utilización de los recursos es la falta de autonomía local y de los centros educativos para manejar sus propios recursos. Aquí hay dos aspectos que son bastante más importantes. Uno es el rol de las inspecciones y el otro es el rol del liderazgo escolar. Es importante decir que las inspecciones tienen un rol muy central en términos de hacer la conexión entre el poder central y la realidad en las escuelas, porque son el órgano que está en contacto con los centros educativos, y hay muchos esfuerzos en el sentido
realmente de asegurar esa comunicación y apoyar a los centros educativos. Entonces tiene un rol muy positivo y importante dentro del sistema. También se ha desarrollado una carrera propia para los directores de escuela, que tiene una designación basada en la competencia, entonces hay un reconocimiento de la importancia del director de escuela. Y hay también un apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje, entonces hay personal de apoyo al docente para tener más recursos para ayudar a los alumnos más desfavorecidos. Todavía hay dos elementos que nos causan alguna preocupación. La primera es la propia concepción de la inspección, que está muy basada en la inspección de los actores, es decir, de la evaluación del docente, del director en particular, y no hace una evaluación más holística de los procesos adentro del centro educativo. Entonces la concepción no es una concepción de mejora, es más una concepción de rendición de cuentas de cada actor individualmente adentro del centro educativo. Entonces habría que cambiar un poco la concepción para que el apoyo y la parte de mejora pueda ser fortalecida, y de proximidad también al centro educativo. Por otro lado, el liderazgo escolar también, los directores, sus salarios son bastante bajos teniendo en cuenta su nivel de responsabilidad. La formación que tiene para su trabajo no es ideal en términos de liderazgo pedagógico, y sobre todo tiene muy poca autonomía para realmente poder liderar su propio centro educativo. Ha habido muchos esfuerzos también para mejorar sus salarios, que realmente no son muy buenos. También ha habido avances importantes en términos de la formación inicial de los docentes, en particular el desarrollo del Sistema Nacional de Formación Docente con el currículo nacional, y alguna mejora en términos de los programas de formación inicial, pero todavía hay varias problemáticas importantes que tienen algún efecto en términos del trabajo de los docentes. No hay, una primera cosa muy básica, no hay una definición de lo que es una buena docencia, un marco de competencias de un docente que podría ayudar a desarrollar cosas como la evaluación docente, un referente para evaluación docente, para poder explicar a un docente en qué áreas pueden mejorar. Entonces no hay una definición de lo que es una buena enseñanza. Hay también, claro, el tema muy importante de calidad de los docentes, en particular en la secundaria, con una proporción muy grande que no tiene la titulación, y lo que es un problema porque no ha habido suficiente progreso en términos de la formación de los docentes de secundaria. Hay todo un otro tema también que tiene que ver con la manera muy compleja para hacer la contratación y la asignación de docentes, en particular en la secundaria, que es muy compleja, tiene un costo administrativo muy grande porque implica todos los años que las horas docentes sean redistribuidas, y tiene un costo administrativo muy alto, y también para los propios centros educativos, porque no tienen la estabilidad necesaria para tener su cuerpo docente y tener su propia misión. Hay también todo el tema de la evaluación docente, que es muy limitada en términos de criterios utilizados por la inspección, y que debería desarrollarse más de la parte formativa, con retroalimentación para que se desarrolle un plan de desarrollo profesional de los docentes. Y esto también una implicación que sería desarrollar las actividades y la oferta de actividades de desarrollo profesional de los docentes.